Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que les prometo, les va a dejar boquiabiertos. Porque sí, hablamos de uno de los galanes más codiciados del momento, de ese actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, pero que al parecer tiene un pequeño, o quizás no tan pequeño, obstáculo para dar el gran paso. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman. Y la razón por la que hasta ahora no hemos visto su boda, bueno, es algo que realmente les va a sorprender, una compleja amalgama de ambición profesional, estrategia de marca personal y una visión muy particular de lo que significa el compromiso en la cúspide de la fama. Así que antes de sumergirnos en este misterio fascinante, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Vamos a empezar a desvelar este enigma. Todos conocemos a Can Yaman. Desde que irrumpió en nuestras pantallas, se convirtió en un fenómeno global. Su atractivo físico es innegable, por supuesto, una característica que sin duda ha jugado un papel en su ascenso, pero lo que realmente ha cautivado a la audiencia, lo que ha grabado su imagen en la retina de millones, es su personalidad magnética, esa chispa inconfundible que posee frente a las cámaras y que, a juzgar por lo que vemos en su proyección pública, también impregna su vida personal. Ha protagonizado exitosas series turcas que han cruzado océanos y continentes, cautivando audiencias en países tan diversos como Italia, España, América Latina y muchos más. Su fama no ha sido un destello pasajero, sino una marea ascendente que lo ha catapultado a la estratosfera del estrellato internacional. Hemos sido testigos de sus romances, de sus proyectos cinematográficos y televisivos, de su constante evolución como artista y, por supuesto, de su innegable atractivo como hombre. Y claro, como es natural, la pregunta que muchos de nosotros, sus fervientes seguidores, nos hacemos una y otra vez es, ¿cuándo dará el sí quiero? ¿Cuándo llegará ese momento de felicidad compartida que tanto ansiamos ver? Hemos navegado por un mar de especulaciones, de rumores que parecían confirmarse y luego desvanecerse, de parejas que han pasado por su vida, algunas más mediáticas que otras, alimentando la curiosidad y la expectación. Se le ha relacionado con actrices de renombre, con modelos de pasarela, con figuras públicas de diversos ámbitos. Y cada vez que se hablaba de una relación seria, de un posible noviazgo que pareciera encaminarse hacia un futuro más sólido, la pregunta sobre el matrimonio resurgía con una fuerza arrolladora, como una marea que vuelve a la orilla. Pero la realidad inmutable y persistente es que hasta la fecha, Can Yaman sigue soltero, o al menos no casado. Y aquí es donde entra la sorpresa, el giro inesperado de esta historia, el punto de inflexión que nos obliga a mirar más allá de lo superficial. No se trata de que no haya encontrado a la persona adecuada, ni de que tenga un miedo paralizante al compromiso en un sentido tradicional. La cuestión es mucho más profunda, más estratégica y a la vez, sorprendentemente simple en su lógica subyacente. Para comprender a cabalidad esta situación, debemos retroceder un poco en el tiempo y analizar el contexto de Can Yaman, no solo como el actor carismático que vemos en la pantalla, sino como persona, como profesional y como figura pública en constante evolución. Can Yaman proviene de una familia con una sólida formación académica y profesional, lo que sin duda ha influido en su disciplina y su visión del mundo. Su padre es un respetado abogado y su madre, una profesora de alemán. Él mismo se graduó en Derecho, una carrera que exige rigor, análisis y un enfoque metódico hacia la resolución de problemas. Sin embargo, su verdadera pasión, esa llama que ardía en su interior, siempre fue la actuación. Y cuando hablamos de su meteórico ascenso, de su impacto en la industria del entretenimiento, es crucial recordar que este éxito no ha sido fruto de la casualidad. Ha trabajado incansablemente, ha dedicado años a perfeccionar su arte, a pulir cada gesto, cada mirada, y ha sabido manejar su imagen pública con una astucia considerable, construyendo una marca personal que resuena a nivel mundial. Pero, ¿qué tiene que ver todo este bagaje, esta formación y esta ambición, con su estado civil? Bueno, aquí es donde la historia se pone realmente interesante, donde las piezas del puzzle comienzan a encajar de una manera inesperada. Can Yaman, más allá de ser el ídolo de masas que admiramos en la pantalla, ha estado desarrollando una estrategia muy particular para su carrera, una estrategia que, en cierto modo, lo ata a un estado que para muchos de nosotros podría parecer un obstáculo o una desventaja para contraer matrimonio. Y esta estrategia, esta visión a largo plazo,
tiene que ver intrínsecamente con su enfoque en un mercado específico y con la percepción que él desea proyectar a nivel global. Muchos de ustedes sabrán, porque han sido testigos de su impacto, que Can Yaman ha tenido una conexión especial, un impacto tremendo sobre todo en países como Italia y España, y por extensión, en toda América Latina. Su conexión con el público latino es palpable, casi eléctrica, y su popularidad en estas regiones es simplemente masiva. Él ha sabido explotar esta conexión de manera magistral, participando activamente en programas de televisión italianos, rodando proyectos en España, e incluso lanzando su propia línea de productos consolidando su presencia en estos mercados. Lo que sucede es que para mantener esa aura de misterio, ese magnetismo indomable y ese atractivo que lo hace tan deseado por una audiencia que lo percibe como el ideal romántico por excelencia, ha optado por una estrategia que, de manera muy consciente, evita lo que él mismo considera una especie de domesticación. Piensen en ello detenidamente. Muchas de las series turcas que lo catapultaron a la fama, y que lo convirtieron en un ícono, juegan con ese arquetipo del hombre apasionado, un poco salvaje, misterioso, pero profundamente romántico. Ese hombre que lucha con uñas y dientes por conquistar a la mujer de sus sueños. Este arquetipo funciona a la perfección, crea esa fantasía, cuando el actor se presenta como un objeto de deseo, alguien que está disponible en ese sentido figurado, alguien cuya vida personal parece aún un territorio inexplorado, lleno de posibilidades. Casarse, establecerse formalmente podría, según esta visión estratégica, cambiar esa percepción. Podría hacerlo parecer menos como el galán de telenovela, el objeto de deseo inalcanzable, y más como un hombre común, con las responsabilidades, las rutinas y las inevitables domesticaciones que conlleva el matrimonio. Y en un mercado que se nutre de la fantasía y la idealización, esa imagen es un activo invaluable. Además, y aquí es donde el asunto se pone aún más intrigante y revela la profundidad de su visión, Can Yaman, tanto en entrevistas personales como a través de su equipo de representación, ha dejado entrever que su foco principal está puesto en un futuro internacional, en un salto ambicioso hacia Hollywood. Y en el competitivo mundo del cine y la televisión de habla inglesa, especialmente en los papeles protagónicos que él aspira a conseguir, la imagen del actor, soltero y disponible, a menudo juega un papel crucial, aunque sea de manera inconsciente, en la construcción del personaje y en la conexión emocional con una audiencia global que busca esa fantasía, esa evasión de la realidad. No se trata de que no pueda enamorarse profundamente, o de que no desee tener una relación seria y duradera, sino de que estratégicamente, mantener un cierto estatus puede ser una pieza fundamental en su plan de carrera a largo plazo, una forma de potenciar su atractivo y su versatilidad para roles que exigen esa energía particular. Otro punto clave que no podemos pasar por alto es la gestión meticulosa de su propia marca personal. Can Yaman ha invertido una cantidad considerable de tiempo, esfuerzo y recursos en construir y mantener una imagen de éxito, de ambición desmedida y de un estilo de vida aspiracional. Si bien es cierto que el amor, la familia y las relaciones significativas son valores importantes para él, como lo ha demostrado en diversas ocasiones a través de sus declaraciones, la realidad del mundo del espectáculo es que cada decisión, hasta la más íntima y personal, puede ser analizada, interpretada y utilizada para construir o, en el peor de los casos, para deconstruir una imagen. Y para Can Yaman, en esta etapa crucial de su carrera, cuando está en la cima de su popularidad y con aspiraciones de conquistar Hollywood, mantener esa aureola de misterio, de que su vida personal es un territorio en gran parte inexplorado para el público, parece ser una herramienta de marketing y de proyección sumamente valiosa. Y no podemos obviar el aspecto de la privacidad. Si bien es una figura pública de renombre internacional, y entiende las dinámicas de la fama, también ha manifestado en repetidas ocasiones su deseo de mantener ciertos aspectos de su vida lejos de los focos, de preservar un espacio íntimo y personal. Un matrimonio, especialmente si involucra a otra figura pública o a alguien que se encuentra bajo el escrutinio mediático, suele atraer una atención sin precedentes, tanto positiva como negativa. Para Can Yaman, quien parece valorar profundamente su espacio personal, su tranquilidad y su capacidad para desconectar del torbellino de la fama, evitar esa atención constante y a veces invasiva, esa lupa que se posa sobre cada detalle de su vida privada, podría ser otra poderosa razón para posponer, o incluso reconsiderar, el matrimonio en este momento tan crucial de su carrera profesional. Por otro lado, y aquí entramos en un terreno más conceptual, él mismo ha hablado sobre el matrimonio en términos de proyectos, de un compromiso a largo plazo con su carrera, con su desarrollo profesional, con la construcción de su legado.
En una entrevista reciente llegó a insinuar que su mayor matrimonio en este momento es con su trabajo, con sus metas, con la dedicación total que exige su ambicioso proyecto de convertirse en una estrella de talla mundial. Esto no debe interpretarse como una negación absoluta del amor o de la posibilidad de casarse en el futuro, sino más bien como una clara priorización. Ha hecho de su carrera su proyecto de vida número uno, su máxima ambición, y todo lo demás, por ahora, parece estar en un segundo plano, esperando su momento oportuno. Además, debemos considerar la exigencia inherente de la industria del entretenimiento a nivel internacional. Las giras de promoción que lo llevan por todo el mundo, los rodajes en diferentes países que implican largas ausencias del hogar, las extenuantes horas de trabajo en plató, todo esto requiere una dedicación total, una entrega absoluta. Y si bien es cierto que muchas parejas exitosas logran compaginar estas exigencias con la vida familiar, para alguien que se encuentra en la cresta de la ola de su carrera internacional, como lo está Kanyaman, mantener una relación sólida y especialmente un matrimonio puede ser un desafío logístico, emocional y personal considerable. Quizás está esperando el momento adecuado, un momento en el que pueda permitirse bajar un poco el ritmo, o quizás, y esta es una posibilidad real, simplemente no ha encontrado aún a la persona con la que sienta que puede equilibrar estas dos facetas de su vida de manera armoniosa y satisfactoria, sin que una sacrifique a la otra. Y la verdad es que al final del día, no existe una única respuesta simple y lineal. Es una compleja amalgama de factores interconectados, su estrategia de marca personal cuidadosamente elaborada, la percepción que él desea proyectar a su audiencia global para maximizar su atractivo y sus oportunidades, su ambición profesional que lo impulsa hacia los grandes escenarios de Hollywood, la gestión proactiva de su privacidad para salvaguardar su espacio personal y quizás, de manera más fundamental, la espera del momento y la persona perfectos. Él no está huyendo del matrimonio por miedo al compromiso o por falta de deseo romántico, sino porque estratégicamente, para la etapa de su carrera en la que se encuentra, mantener un cierto estatus le beneficia enormemente, le abre puertas y potencia su imagen. Es una decisión calculada, una inversión inteligente en su futuro profesional, que prioriza su proyección como el galán internacional que se ha convertido, un ícono de la fantasía y el deseo para millones de personas. Así que, en resumen, la razón por la que Kanyaman aún no se ha casado no es porque no tenga a nadie a su lado, ni por falta de ganas en un sentido romántico tradicional, sino más bien por una inteligente y calculada estrategia de carrera. Ha optado por mantener una imagen que resuene con su audiencia actual y que, al mismo tiempo, le abra las puertas en el competitivo y exigente mundo del entretenimiento internacional. Su matrimonio actual, como él mismo ha sugerido en varias ocasiones, es con su trabajo, con sus ambiciones profesionales, con la construcción de un legado artístico que trascienda las fronteras de Turquía y deje una marca imborrable en la historia del cine y la televisión global. Su enfoque está en la proyección, en la ambición, en la construcción de un futuro sólido y brillante, y el matrimonio, en este preciso instante, parece ser una pieza que espera su momento adecuado en el complejo tablero de ajedrez de su vida profesional. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos y seguidores. Espero de corazón que esta explicación detallada y profunda les haya parecido tan fascinante y reveladora como a mí. Es verdaderamente increíble cómo a veces las decisiones más personales, aquellas que intuimos como puramente románticas o emocionales, pueden estar tan intrínsecamente ligadas a una visión estratégica de la vida, a ambiciones profesionales y a la construcción meticulosa de una identidad pública. Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Ha sido un verdadero placer y un privilegio compartir estas reflexiones, este análisis en profundidad con ustedes. Ahora, y esta es la parte que más me entusiasma, me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Les sorprende esta explicación? ¿Consideran que es una estrategia acertada y prudente para su carrera? ¿O creen que podría estar sacrificando algo valioso en su vida personal por ambiciones profesionales? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos, debatir con ustedes y seguir profundizando en este fascinante tema. Y si han disfrutado del contenido, si les ha parecido interesante y les ha aportado una nueva perspectiva, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y conocidos que también son fans de Kanyaman, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido exclusivo y análisis profundos como este, suscríbanse al canal y activen esa campanita para que no se pierdan nada de lo que estamos preparando. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias intrigantes y reflexiones que los dejarán pensando. Un abrazo enorme y hasta la próxima.